Capítulo 48. Este día, hermanos míos, el sermón tiene por título El Dios que bendice según su voluntad. Dígale ahí al que tiene atrás, al lado, al frente, al que tenga por ahí cerquita, dígale: la gracia no sigue nuestras reglas. Dígale por ahí: la gracia no sigue nuestras reglas. Sigue la voluntad de Dios. Amén. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de la bendición de Dios, ¿cierto? Muchas veces nosotros pedimos la bendición de Dios de acuerdo a nuestros pensamientos, pero la bendición de Dios no sigue nuestras reglas. Quiero hacerle una pregunta que la vamos a responder al final del sermón, y es: ¿estás preparado para aceptar la bendición de Dios según su voluntad? ¿Estás preparado para eso? ¿Estás preparado para que Dios te bendiga según su voluntad? No según tus expectativas. ¿Estamos preparados para eso? Es algo que siempre está ahí, ¿no es cierto? Porque uno dobla las rodillas, ayuna. Bueno, no se me nota mucho los ayunos a mí, pero sí ayuno. Y no pasa nada a veces, y estamos ahí y vemos que no hay respuesta porque tenemos algo preconcebido en nuestra mente, una respuesta que nosotros estamos esperando visualizar. Y por ahí algunos dicen que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? Pero ese es un texto fuera de contexto, porque cuando la Biblia habla de la fe y dice que es la certeza de lo que se espera, el contexto de ese capítulo es la venida de Cristo. Entonces, la certeza de lo que no se ve, no vemos a Cristo volviendo, pero sí lo esperamos, y esa es nuestra fe. No es el sueño que tú tengas o la idea que tengas en tu mente. No es: tengo fe que voy a renovar ese auto. Y citan la Biblia, ¿no es cierto? Y dice: es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que espero? Un auto. Ojo con esas cosas. Son textos que están fuera de contexto. La hermenéutica es una disciplina muy hermosa dentro del estudio de la Biblia. Todo el Evangelio gira en torno a ¿quién? ¿A nosotros o a Cristo? En torno a Cristo, ¿cierto? Los que están aquí en las transmisiones quizás se sorprenden. Pero todo el Evangelio gira en torno a Cristo, no a tus deseos, a tus propias metas y proyectos. Porque en esta tierra somos pasajeros o nos vamos a quedar aquí arraigados. Somos pasajeros, ¿cierto? Es como que nos subimos a una micro, una nave interestelar que viaja por el espacio 365 días, y un día vamos a partir, nos vamos a bajar de esta nave llamada Tierra, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra fe y nuestra esperanza como hijos del Señor? Estar con Cristo. Esa es nuestra fe y nuestra esperanza, o al menos debiera serla. Esa es la verdadera fe en Cristo. Bien, entonces, ¿estás preparado para aceptar que Dios te bendiga según su voluntad y no según tus expectativas? Es la pregunta que se hace, ¿no es cierto? Ya lo golpeé de entradita, con un texto que quedó. Yo lo aprendí así, esto lo estamos corrigiendo los días miércoles. Yo lo aprendí así hace un par de décadas atrás, tal como lo expresé ahora, y me moví y me frustré muchas veces a lo largo de los años porque yo esperaba algo y decía: Señor, pero tengo fe, ayuné, diezmé, ofrendé, estuve, inclusive la reunión era a las 11:30 y yo estaba a las 10:30, una hora antes, Señor. Y hice lo que ni siquiera el pastor hacía, Señor. Era más santo que... Y no se dio, no pasó. ¿Por qué no pasó? Me faltó fe, me dijo alguien por ahí. No, estaba equivocado. Leí la palabra del Señor, el Señor corrigió esa deformación doctrinal y entendí que la fe tiene que estar puesta en Cristo. El autor y consumador de la fe, ¿quién es? Cristo. Amén. Pero esas cosas los días miércoles, 19:30 horas, todos invitados, por las conexiones también, y acá en el salón.
Hermanos, a través de este capítulo vamos a empezar a reflexionar ya nuestra penúltima reflexión de Génesis. Estamos en el capítulo 48, la semana que viene vamos a reflexionar en el capítulo 50 y acabamos con las reflexiones de Génesis. Fueron bastantes domingos que estuvimos reflexionando y observando a Cristo a través de todo el libro de Génesis y cómo Dios nos fue mostrando a medida que íbamos avanzando en los capítulos, cómo Dios iba cumpliendo y sosteniendo su propia palabra, cómo Él iba siendo soberano, fiel, leal para con Él mismo. El propósito de Dios nunca puede cambiar. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros, ¿cierto? Yo lo he dicho en otra oportunidad, el propósito de Dios es formar a Cristo en ti y en mí. Ese es el propósito de Dios. Y ese propósito no va a cambiar. Por más que yo intente huir, correrme, esconderme, Dios va a cumplir ese propósito en cada uno de nosotros. Así que los que están ahí escondidos detrás de las pantallas, observando, quizás cambiando si no le gusta, y después volviendo, Dios tiene un propósito contigo que es formar a Cristo en tu vida, y Él lo va a cumplir, por más que huyas. ¿Qué decía la Biblia? ¿A dónde huiré? De tu presencia, Señor. Debajo del mar, en una cueva profunda, en la soledad de mi casa, ¿dónde voy a huir? ¿En lo profundo de mis pensamientos? En ninguna parte puedo huir de Dios. Dios siempre está presente en todas las cosas. Entonces, y ya a partir del domingo que sigue, al subsiguiente, vamos a empezar a reflexionar en Éxodo. Van a ser algo así como 32 domingos que vamos a estar reflexionando en Éxodo. Son hartos domingos, ¿o no? Pero estoy seguro que Dios va a seguir acrecentando la fe en cada uno de ustedes, porque es hermoso ver cómo Dios no hace las cosas a partir de que Cristo muere y resucita, sino que a partir de que Él crea el mundo y todas las cosas, comienza esta historia de redención, donde cada uno de nosotros somos hoy día protagonistas. Entonces hoy quiero centrarme en mostrar la soberanía de Dios, así como lo he hecho casi todos los domingos, mostrar la soberanía de Dios en las bendiciones. Dios tiene bendiciones para tu vida, ¿cierto? ¿Cuántos creen que hay bendición para la vida de uno? Amén. Levante la mano. Así entramos en calor también. Baje la mano. Suba la mano. Entonces hay bendiciones de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Qué hemos aprendido de las bendiciones? ¿Qué sería una bendición para cada uno de nosotros? Como decía María, el ya abrir los ojos y ver la maravilla de Dios. Ya se interpreta como una bendición, ¿cierto? Sí. Hay muchas cosas que Dios nos bendice. Pero hoy día quiero mostrarles, y vamos a hacer un paréntesis dentro del sermón, para darles una visión un poco más amplia de lo que fue el antiguo pacto y el nuevo, de lo que es el nuevo pacto. Entonces, a través de este capítulo podemos aprender muchas cosas, pero como dije, hoy día quiero centrarme en mostrar la soberanía de Dios en medio de estas circunstancias. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 48, verso 13 al 19. Vamos a tomar a partir del verso 13 porque ahí está como lo medular de la enseñanza. Podríamos sacar, como siempre digo, más enseñanzas de este capítulo, pero nos vamos a centrar en eso. Mire, a través de la vida de José y sus hijos, ¿se acuerdan que a José le habían nacido 2 hijos en tierra de Egipto? Ellos eran Manasés y Efraín. Entonces, a través de ellos veremos lo que parece una simple ceremonia, ¿no es cierto?, un acto familiar. Vamos a ver que hay grandes verdades, poderosas verdades para nuestra vida. Vamos a ver una lección sobre la soberanía de Dios. La gracia inmerecida, hay muchas doctrinas que aquí se cimentan. La gracia inmerecida y la continuidad del pacto. Para que no se me duerman, díganle ahí a alguien: Dios bendice como quiere. ¿Ah? Dios bendice como quiere. ¿Y cuánto quiere? Y cuando Él quiere, ¿no es cierto? Y además, ¿a quién quiere? Porque yo más encima me taipaba cuando era más joven,
Y decía, pero Señor, ¿y por qué a él lo bendijiste y a mí no? Él se porta mal y yo me porto bien, Señor. Pero a mí no me ha llegado la bendición y a él sí. ¿Cómo puede ser esto? Yo ayuné y yo converso en mi amigo y no ha hecho nada. Con suerte viene a la iglesia y viene porque yo lo traigo, pero tú lo bendijiste a él y a mí no. Por eso digo que Dios bendice a quien quiere. El apóstol Pablo decía que Moisés dijo, bendeciré a quien quiera bendecir. Es la voluntad del Señor. Bien, leemos entonces Génesis capítulo 48, verso 13 al 19, ya para empezar este sermón. Dios elige según su soberanía, no según nuestras expectativas. En la primera sección que vamos a analizar expositivamente. Dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Usted dirá, ¿y qué es importante esto? Que a la derecha, que a la izquierda, es importante. No es lo mismo estar a la derecha que a la izquierda. ¿No es cierto? Entonces, y los acercó a él, los acercó hacia Israel, hacia Jacob. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Más adelante, ¿usted sabe quién era Efraín? Si no lo sabe, sigamos leyendo. Que era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Aunque Manasés era el primogénito. Verso 15. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, verso 16, el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y mira el verso 17. Aquí, hasta acá no hay ningún problema, ¿cierto? Vemos un patriarca bendiciendo a dos nuevas generaciones. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Pero mira el verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. ¿Por qué será esto? Y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre la cabeza, sobre su cabeza. Verso 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Hermanos, esto es muy hermoso. La tradición, y por eso comencé por el verso 13, porque colocó a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Los colocó en la posición perfecta, según la tradición, según el orden, según el protocolo, como lo quiera usted entender. Y Jacob hace una cosa distinta. En vez de seguir el protocolo, seguir lo normal, él hace algo distinto y en vez de bendecir al primogénito, bendice al menor. Lo cual estaba mal, y el verso 17 nos deja ver eso, ¿cierto? Dice, José se enojó, se molestó y dijo, esto no tiene que ser así. La bendición debe ser para Manasés, no para Efraín. Porque Manasés es al que le corresponde. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Vemos la voluntad humana y la voluntad divina. A través de José y de Jacob podemos ver las sombras de lo que es una humanidad corrompida por el pecado, pensando en su propio bienestar, ¿no es cierto? Pensando en su propio
en sus propios deseos y en sus propios proyectos, y podemos ver por otro lado a Jacob como una sombra de Cristo, de Dios. ¿A quién bendijo? ¿Qué voluntad se hizo? ¿Qué propósito se cumplió? ¿El del hombre o el de Dios? El de Dios. Y esto fue de adrede, porque José le dice: padre, esto no es así, no lo hagas, está mal. Y Jacob le dice: lo sé, pero lo estoy haciendo así porque por mi propia voluntad quiero hacerlo así. No por algo que este niño tenga, no por algo que este otro no tenga. Estoy haciendo así porque quiero hacerlo así. Entonces, según las costumbres, José acomoda a sus hijos conforme al orden natural. El mayor a la derecha de Jacob y el menor a la izquierda. Pero Jacob cruzó sus manos para que la bendición fuese como él tenía, y no como la tradición, y no como el hombre disponía. Verso 19 de lo que acabamos de leer nos deja ver que la voluntad de Dios no siempre se cruza con nuestra voluntad. Por eso al principio les pregunté: ¿estás preparado para que Dios te bendiga, pero de acuerdo a su voluntad? Acá hubo una bendición, pero no de acuerdo a la voluntad de José. ¿Qué debe haber pensado Manasés? Tiene que haber dicho: esto se está haciendo costumbre. Porque a Jacob y Esaú, ¿qué pasó? ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Y a quién bendijo Isaac? A Jacob, el menor. Ismael e Isaac, ¿quién era el mayor? Ismael. ¿Y quién fue bendecido? El menor. Entonces hay una constante de Dios diciéndonos: ¿sabe qué? No me interesa, y lo digo así de fuerte, lo que tú quieras o pienses. Este es mi propósito. Mi voluntad es soberana, no la tuya. Tú no me quiebras la mano a mí. Nosotros no le quebramos la mano a Dios. Yo sé que muchos enseñan que la oración sirve para doblar la mano de Dios, para mover el corazón de Dios. Pero esto no es así. Dios tiene un propósito y Él lo va a cumplir, por más que ores, si eso no se encuadra con el propósito de Dios. La voluntad que se va a hacer es la de Dios, no la nuestra. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar, ¿qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad, no la nuestra. Y pone un ejemplo: como en el cielo. En el cielo los ángeles le dicen: mira, señores, más rato hacemos el servicio, no tenemos ganas ahora. Los 24 ancianos le dicen: ¿sabes qué, Señor? Estamos un poco cansados, vamos a tomar un descanso y de ahí volvemos. ¿La voluntad de quién se hace? Del Padre. Pero nosotros, cuando oramos, pretendemos que se haga nuestra voluntad y nos transformamos en herejes. Y lo digo así de fuerte para que los que están acá en las transmisiones tomen conciencia. Nos transformamos en herejes. ¿Por qué? Porque vamos en contra de lo que la palabra del Señor dice. Hágase tu voluntad, no la mía. Y acá vemos que Dios está constantemente recordándonos que la bendición es para aquel que Él quiere, Él decide, no para aquellos que Él quiera. Amén. Mire, esta escena, busquen por mientras Romanos capítulo 9, verso 11 al 13. Esta escena de Jacob bendiciendo al menor refleja una doctrina que nosotros como iglesia enseñamos, que es la elección incondicional. ¿Por qué nos escogió el Señor a nosotros? Para salvarnos. ¿Porque éramos lindos? Porque Dios dijo: todos los morenos los voy a salvar. Los blancos quedaron afuera. ¿Qué dijo el Señor? Por algo que todos los de pelo negro los salvan. No era por nada de eso. ¿Por qué nos salvó el Señor? Porque Él quiso hacer misericordia con nosotros, no por algo que teníamos. ¿Por qué bendijo Jacob a Efraín? Porque Él quiso. Romanos capítulo 9, verso 11 al 13.
Dice así la palabra del Señor. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿qué dice? Permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pastor, ¿qué está diciendo? Dios no puede aborrecer, porque Dios es un Dios de amor. Bueno, entonces borramos esa parte y borramos ahí donde dice aborrecí. Hermanos, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Nosotros lo estuvimos revisando en estas reflexiones de Génesis. Porque Esaú era un hombre amador de sí mismo, no le interesaba la bendición de Dios, tanto la menospreció y menospreciaba a Dios que la vendió por un plato de lentejas. Lo único que él quería era satisfacerse a él mismo. Entonces aquí no hay ningún mérito por el cual Dios elija a Jacob. Tampoco hay ningún mérito por el cual Dios eligió a Isaac. Tampoco había un mérito por el cual Dios estaba eligiendo a Efraín para recibir la bendición. Esta primera parte de la reflexión, quiero hacer un pequeño paréntesis, quiero que entiendan esto. Miren, en el huerto del Edén, Dios no estaba, esto es gramática en el fondo, con y en son preposiciones, ¿cierto? El hombre estaba en Dios, ¿ya? No estaba con Dios. Entonces, cuando yo estoy con, esa preposición habla de cómo estoy separado, ¿no es cierto? Yo estoy aquí y lo otro está allá. Entonces, estoy con mi madre, estoy con el hermano Roberto. Estoy en una compañía anexa a mí, fuera de mí. Entonces el hombre en el huerto del Edén estaba en Dios, estaba inmerso, no estaba con Dios. Pero el hombre peca, ¿cierto? Y cuando peca, es separado, es expulsado, se separa de Dios. Entonces el hombre en el antiguo pacto ya no estaba en Dios, estaba con Dios. ¿Se entiende? Entonces el hombre del antiguo pacto necesitaba recibir de Dios, porque él estaba con Dios. Entonces necesitaba que le diera la bendición, que le diera la unción, entre otras cosas, ¿cierto? Necesitaba que lo respaldara, que hiciera cosas por él, porque el hombre no estaba en Dios. Pero viene Cristo, muere, resucita, se sienta a la diestra de Dios Padre, y ahora Dios dice que no habitará más el templo hecho por mano de hombre, sino que ¿dónde va a estar? En el corazón del hombre. Por lo tanto, restaura el Edén en nosotros. Y ahora nosotros estamos en Cristo. Ya no estamos con Cristo. Yo no voy a ir abrazado por la calle así con Cristo. Estoy en Cristo. Tampoco Cristo está en mí. Yo estoy en Cristo. Amén. Miren, busque Colosenses capítulo 2, verso 9. Y esto es importante, gravitante que lo entiendan, porque hay algunos que hacen como que Cristo no vino, Cristo no murió, no resucitó, Cristo no pasó por esta tierra. Entonces siguen trayendo el antiguo pacto hacia el nuevo y siguen buscando que Dios les dé unción, siguen buscando que Dios les bendiga, como que si Cristo no hubiese muerto. Entonces, dicho de otra forma, usted necesita venir a la iglesia porque aquí está la bendición. La bendición no está en usted. Si Cristo no murió, no resucitó, si Cristo no existió, lo sacamos de la ecuación, entonces usted necesita venir, porque necesita la bendición. Hay algunos que hacen que se entienda el Evangelio de esta forma, pero no es así. ¿Qué dice Colosenses? Capítulo 2, verso 9 al 10. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está hablando de Cristo. Y vosotros estáis completos en él. Hermano, estamos completos, no necesitamos venir a la iglesia para recibir una bendición o recibir una unción, para recibir poder.
Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que estamos completos en Él. Amén. O sea, si yo estoy en Cristo, ya estoy completo, estoy listo. No necesito nada más. Y termina diciendo que es la cabeza de todo principado y potestad. Como decía, hay muchos que hoy día buscan la bendición. Pero hermano, Efesios capítulo 1, verso 3, búsquelo. Efesios capítulo 1, verso 3. Amén. Esto, la palabra de Dios debe ser nuestro centro. No debemos dejarnos guiar por lo que pensamos, lo que sentimos, sino que la palabra de Dios. Si no estoy de acuerdo con lo que se lee en la Biblia, entonces estoy en desacuerdo con Dios. Porque la Biblia es inspirada por Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la parte B del verso? Que nos bendijo con toda bendición espiritual. Toda bendición. No hay una que falte. Levante la mano el que tiene a Cristo en su corazón. Amén. El que se arrepintió y tiene a Cristo en su corazón. Sí, Señor. Amén. Ya estás bendito. Estás completo en el Señor y tienes todas las bendiciones. Amén. No necesitas venir a la iglesia por una bendición nueva. Venir a la iglesia tiene otro propósito, que es hacer coinonía entre los hermanos, estimularnos en amor y exhortándonos los unos a los otros. Para eso venimos a la iglesia. No para buscar aquí como el estanque de Bethesda, ¿no es cierto? Que venía el ángel, lo revolvía y había milagros ahí. No venimos a la iglesia para eso. A la iglesia venimos para estimularnos en amor, para apoyarnos, para hacer comunidad, ser el cuerpo de Cristo. Hermanos, estamos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y mire cómo termina el verso. Dice, en Cristo. La preposición es muy importante. Ahora ya no estamos fuera de Cristo. Ya no está Dios por allá, lejano, en el arca, ¿no es cierto?, en el templo, sino que ahora Dios está en nuestros corazones y se está formando su vida en nuestra vida. Y cada día estoy muriendo yo y Cristo está creciendo en mí. Ese es el paréntesis que quería hacer. Jacob es una sombra de Cristo. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, necesitaban traspasar la bendición, traspasar la unción, traspasar el respaldo de Dios. Por eso está el manto de Elías y todo eso. Pero hay quienes insisten hoy día en que tienen el manto de Elías, tienen la unción y se sienten especiales. Es como que son Superman en medio de un kryptoniano cualquiera, en medio de puros terrícolas. Y no es así. Hemos sido bendecidos. Yo soy tan bendecido como usted. Yo no tengo más bendición que usted. No por ser el pastor tengo una unción distinta. Usted tiene a Cristo en su corazón, yo también. Estamos ungidos por el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que somos real sacerdocio, linaje escogido. No lo dice respecto a los pastores, lo dice respecto al cuerpo de Cristo. Usted es el linaje escogido. Los que están en las transmisiones son linaje escogido. Son un real sacerdocio. Entonces no hay una categoría especial que a mí me eleve como pastor. Lo que yo soy ante el Señor es una oveja más con un mandato: pastorear, cuidar. Eso es todo. ¿El pastor quién es? Cristo. Dice la palabra de Dios, que dice que Él es el buen pastor, ¿cierto? Entonces lo único que yo hago aquí es, Cristo me dijo, pastoréanos, pastorea a mi rebaño. Ustedes son del Señor y yo colaboro con Cristo. Es un servicio. Estoy al servicio de Dios y de ustedes. No hay una autoridad suprema que el pastor. Y todos se abren así como cuando Jesús entró en Jerusalén. ¿Han visto ustedes? De repente me da un poco de risa, pero no lo hago públicamente, ¿no? Pero he visitado congregaciones así que pasa el pastor y todo lo demás.
hasta si están con la chaqueta desabrochada, se la abrochan porque va pasando el pastor. Entonces, es como los que están sentados se paran. Eso es una observación sencillamente, pero yo digo, bueno, somos hijos del Señor igual que todos. Yo estoy al servicio del Señor. ¿Quedó claro esto que compartí, este paréntesis, cierto? Estamos benditos en el Señor. Y esta bendición, lo que estamos viendo aquí en el capítulo 48, es solo una sombra de lo que Cristo iba a hacer con nosotros. Cristo nos bendijo a nosotros. Mira, así como Jacob está bendiciendo a Efraín, el menor, no siguiendo la voluntad del hombre, sino que siguiendo su propia voluntad, Dios nos bendijo a nosotros, no siguiendo algo que nosotros tengamos o por alguna condición especial o por algún mandato. Solo nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús por su propia voluntad, porque a Él le plació. El apóstol Pablo analiza más este tema, dice, ¿qué le va a decir el barro al alfarero? ¿Y por qué me hiciste así? ¿Puedo yo preguntar y cuestionar, Señor, ¿y por qué me bendijiste a mí y a Él no? ¿Puedo yo cuestionar a Dios? No puedo. A veces dan ganas de preguntar, Señor, ¿pero por qué yo sí y Él no? Pero abstengámonos de eso, hermanos, porque Dios tiene sus pensamientos, dice Isaías 55, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son distintos a los nuestros. Acompáñame al libro de Génesis, siempre en el capítulo 48, pero ahora del verso 3 al 7. Acá nosotros, es maravilloso porque a través de estos simples versículos nos vamos a dar cuenta de que la bendición de Dios se transmite a través de un pacto eterno que Dios tiene con la humanidad, que nosotros lo estuvimos revisando por allá por Génesis capítulo 3, el protoevangelio, ¿no es cierto?, la semilla del evangelio. La bendición de Dios, la gracia de Dios no se transmite por un esfuerzo humano, ¿ya? El apóstol Pablo decía que no es por el que corre, sino que es por la voluntad de Dios. Génesis capítulo 48, verso 3 al 7. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones. Emocionante esto, por estirpe de naciones, de los patriarcas salieron un montón de pueblos y naciones que hasta el día de hoy permanecen. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Verso 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto. Esto no se lo está diciendo José, lo está diciendo Jacob del mismo. Es importante, mire lo que deja ver acá. ¿Los hijos eran de José o eran de Jacob? Manasés y Efraín. Eran de José. Pero aquí Jacob está hablando como que son de él. Los está adoptando. No son suyos, pero él los adopta. ¿Qué hizo Cristo con nosotros? Hemos sido adoptados, ¿no es cierto?, por él. Y ahora somos coherederos con Cristo. Estamos mirando acá sombras de lo que Dios iba a hacer. Me perdí, quedé en el verso 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón. Por ejemplo, ¿ves? Rubén y Simeón sí eran hijos de él. Serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Verso 7. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es en Belén.
Amén. Entonces, mire, Jacob está describiendo acá cómo Dios le había hablado. Pero lo interesante acá es que él ahora está hablando de Efraín y de Manasés como que fuesen suyos. Lo siente parte de su núcleo más cercano. El verso 5 dice eso, ¿no es cierto? Entonces lo está integrando en la línea del pacto. Nosotros que hemos estado hablando de Génesis hace ya bastantes meses, nos damos cuenta que José en algún momento fue extirpado de este pacto de las 12 tribus y fue apartado y llevado hasta Egipto. Dios tenía un propósito con él y Dios cumplió el propósito con él, pero ahora está restaurando. José está en algunos años más, va a morir. El capítulo 50 nosotros vamos a ver ese final, vamos a estar hablando de eso. Y aquí Jacob está diciéndole algo que él no va a ver. Jacob no va a ver estas cosas que él está diciendo, pero sin embargo le está mostrando en fe, le está diciendo: mira, Dios va a hacer estas cosas porque me lo ha dicho. Dios va a tener a estos niños dentro del pacto, no van a quedar fuera. José, no vas a quedar fuera. Dios te tiene en sus manos. Dios te trae una vez más de vuelta. Y me trajo a mí hasta Egipto, en el fondo estoy parafraseando, pero te está diciendo: me trajo a mí hasta Egipto para volver a reunirnos a todos. La gracia se transmite por medio de un pacto divino, no por herencia carnal, ni por méritos humanos. Nosotros que tenemos hijos, hay una promesa del Señor, ¿cierto? Busque por ahí Hechos capítulo 2, verso 39. Hechos capítulo 2, verso 39. Nosotros como iglesia creemos que los hijos de los creyentes están incluidos en el pacto. Por eso el Señor es tan importante para nosotros la escuela dominical. Prontamente, ya los días miércoles lleguen algunos niños más, vamos a echar a andar Serpoterquí para instruirnos en la palabra del Señor, que ellos también vayan estudiando teología desde temprana edad, porque es necesario que nuestros niños sean instruidos en la palabra del Señor y tengan las cosas claras. Hechos capítulo 2, verso 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Interesante. Para nosotros, dice, para nuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ahí está la llave de este texto, hermanos. Aquí está la llave del texto, en la parte B del versículo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Él ha hecho una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿cierto? Pero ¿de quién dependen los tiempos de cuando tu casa va a ser salva? De Dios. Quizás en las transmisiones hay alguna mamá, algún papá que está esperando que su hijo de 50 años acepte a Cristo en su corazón, rinda su vida a Cristo, ¿cierto? Y parece que la promesa estuviera lejana y quizás me voy a morir y no se va a cumplir. Hermanos, aquí José nos está mostrando, y Jacob no estaba muriendo. Estas son las últimas palabras de Jacob. No iba a ver si es que Manasés y Efraín iban a mantener la fe, iban a seguir adorando al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Él no lo está viendo, no lo iba a ver, está muriendo, pero está incluyéndolos en el pacto. Movido por el Señor, moviendo su corazón, los está incluyendo, y ahí se está formando una promesa que Dios en algún momento iba a establecer y a solidificar. Así que tengamos fe, esperanza, gocémonos
porque aun cuando quizás parece que a veces en la adolescencia los niños tienden a alejarse de Dios, en la juventud, bueno, Dios tiene sus tiempos y Dios los va a traer. Amén. Porque hay una promesa sobre ellos. Y como iglesia creemos esto. Pero esto lo hace Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es, como dice la palabra, que la oración es para presentar nuestras súplicas, pedir perdón y agradecer a Dios. Para eso es la oración. Así que como es para presentar súplicas, yo suplico todos los días por mis hijos. Que el Señor les guarde, que el Señor instruya sus corazones, que Cristo sea formado en sus vidas. Porque aunque yo soy pastor, eso no asegura de que ellos el día de mañana vayan a ser hijos del Señor, por más que yo les enseñe. Eso depende de quién dice aquí, para cuántos el Señor, nuestro Dios, llama. Hay un momento donde Dios les va a llamar, ellos conocen la palabra, pero hay un momento donde Dios les va a llamar y nunca más se van a marcar. Las ovejas de Dios conocen su voz. Amén. Así que esa es mi fe, mi esperanza en que Dios cumple sus promesas. La bendición no es automática, pero Dios ha prometido obrar en nuestras generaciones, nuestros nietos, nuestros bisnietos, que seguramente yo no voy a alcanzar a ver, pero ellos también están dentro de la promesa. Perseveremos en enseñar, orar y confiar en su fidelidad. No perdamos nunca esto, hermano, estas acciones. Enseñar a nuestros hijos. Sé que de repente es difícil, uno está cansado, a veces uno pasa malas noches, no duerme bien, el trabajo, los minutos parecieran las horas que pasan volando. Abre los ojos y ya se oscureció. Sobre todo ahora en esta época de invierno, oscurece más rápido. Pero dejémonos unos minutitos para sentarnos con nuestros hijos, orar por ellos. No importa que ellos no oren, pero tomémoslos en brazos, oremos por ellos, aunque sean 2 minutos, 30 segundos, hermano. Sencillamente decir: Señor, guarda, forma tu vida en su vida. Quizás con una simple oración así, todos los días ellos van creciendo, van escuchando y Dios va formando su vida en ellos. Enseñar, orar y confiar en su fidelidad, incluso cuando no veamos los resultados, ¿cierto? La última parte, ya para terminar, solo 2 versos. Génesis 48, versos 21 y 22. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero. ¿Se dan cuenta? Estas eran las últimas palabras de Jacob, de Israel. He aquí yo muero. Génesis 48, versos 21 y 22. Pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, Abraham, Isaac, a la tierra de Canaán. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. ¿Se acuerdan dónde enterraron a Rebeca? Esa parte no estaba dentro de la tierra prometida, pero él la tomó. Compró, pagó por enterrar ahí, y el resto la tomó a la fuerza, con la espada, dice. Era bonita la tierra, quizás le gustó. Pero esa tierra que él tomó también nos habla, porque Belén no era parte de la tierra prometida, pero él la tomó, la anexó, la adoptó, la injertó. ¿Y quién vino después de Belén? Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces todo tiene, en el Antiguo Testamento, es una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Pacto. Hermano, Jacob, a punto de morir, habla con esperanza. Nosotros como iglesia, busquen por mientras Hechos capítulo 11, verso 21. Nosotros como iglesia creemos y confesamos la inerrancia de la palabra del Señor.
Creemos en la suficiencia de la palabra del Señor, de la Biblia. Y acá tenemos a Jacob muriendo en Egipto. Pero él cree firmemente en la palabra del Señor. Él tiene la firme convicción de que aunque sus ojos no van a verlo, lo que Dios le había dicho, que ellos iban a volver a la tierra de Canaán, se va a cumplir. Y se lo está traspasando José y le dice, mira, todos tus hermanos tienen un espacio ahí en esa tierra. Ustedes van a volver porque Dios me lo dijo. Estoy confiando en la palabra que Dios me dio. Pero aquí te dejé una parte más grande que a todos. Te estoy dando una bendición mayor. Hermanos, la palabra del Señor ya la tenemos, ¿cierto? Dice la Biblia que la palabra profética por excelencia es la Biblia. Confiemos en la palabra del Señor. Si Dios ha dicho que somos benditos con toda bendición espiritual, entonces actuemos como que somos benditos del Señor. Si Dios ha dicho en su palabra que somos real sacerdocio, linaje escogido, actuemos como tal. No andemos como los perdedores, así como, agachados mirando el suelo. Eso es ser un linaje escogido. Eso es ser muy especial. Real sacerdocio. Hermanos, Hechos capítulo 11, verso 21. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Sabe lo que es el bordón? Es como un báculo, como un bastón, pero más grueso. Mire lo que es interesante, después de recibir la bendición, José pudo adorar, agradecer a Dios. Y esto es importante, hermanos, porque todos nosotros hemos sido lavados y regenerados por la sangre de Cristo y hemos recibido sus bendiciones. Adoremos a Dios. Adorar a Dios no es solo cantar, es cómo nos vestimos, es cómo nos expresamos, es cómo vivimos. Dice la palabra del Señor que debemos hacer todas las cosas para la gloria de Él. Cuando estemos en el trabajo, cuando conversemos con nuestros compañeros, con nuestras amistades, en el barrio, tenemos que glorificar a Dios, adorar a Dios. No es tan solo venir aquí 2 veces a la semana y cantar algunas canciones. Eso es adoración congregacional, pero debemos adorar a Dios también con nuestro testimonio. La bendición de Dios no se detiene por nuestra vida. Hay una promesa. Él sigue obrando siglo tras siglo, generación tras generación. Génesis 48, ya como conclusión, no solo es una escena de despedida de un acto profético cargado de teología, nos enseña 3 cosas. Dios elige a quien Él quiere. Génesis 48, si algo nos puede enseñar, dentro de todas las cosas que nos puede enseñar, la más relevante es que Dios elige a quien Él quiere, sin explicación humana. No tiene una lógica humana. Dios elige según su propia voluntad. Segunda cosa que nos enseña, la gracia es soberana. No está sujeta a nuestra voluntad. No hay una sinergia, ¿ya?, en que yo empujo y la rueda empieza a rodar, ¿no es cierto? No necesita un estímulo. Eso es una sinergia. La soberanía de Dios se mueve por su propia voluntad, no por la nuestra. Tercera cosa, la fe confía en promesas futuras. ¿Dónde están las promesas de Dios? En su palabra. ¿Dónde debe estar puesta nuestra fe? En su palabra, en Dios. Amén. Como aplicaciones finales, querido hermano y hermanas, de los que están aquí en las transmisiones, algunas preguntas para que reflexionemos. ¿Estamos descansando en la soberanía de Dios o luchamos por controlar los resultados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Pasa algo y confiamos en el Señor? ¿O estamos peleando y batallando y friccionando para que pase lo que nosotros queremos que pase? ¿Estás confiando
en tu esfuerzo o en la gracia de Dios? ¿Estás educando a tus hijos? Ya esto para los padres que están en las transmisiones, los que estamos acá. ¿Estamos educando a nuestros hijos en la fe o creyendo que Dios es fiel a su promesa? Nos vamos a poner de pie, que alguien le avise a los niños que estamos listos. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por tu misericordia, bendito Dios, es que hemos llegado a este día, Señor, a recibir tu palabra. Hemos llegado, Señor, hasta este lugar para glorificarte, Señor, para honrarte por sobre todas las cosas, mi Señor. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a volver, Señor, a los principios escriturales, Señor. Ayúdanos, Señor, a establecernos con convicciones firmes en tu palabra, Señor. No en nuestros pensamientos o en la moda de turno, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, a poder estar siempre, Señor, escudriñando y siempre estudiando tu palabra, Señor. Que los devocionales diarios, Señor, se hagan una costumbre y un hábito, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Porque solo así podremos conocerte realmente, Dios. Solo así nuestra fe, Señor, puede ser acrecentada y cimentada, Señor, sobre la roca que eres tú, Padre bendito. Oh, bendito Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú también obrando, Señor, esta semana, Padre celestial.